Señor, gracias por este tiempo, Señor, que podemos cantarte, podemos reconocer quién eres tú. Tú, Señor Jesús, has sido ese sacrificio que te entregaste, Señor, por nuestras maldades, por nuestros pecados, y te agradecemos por eso, Señor. Tu palabra dice que es por tus llagas, por tus heridas, que nosotros somos sanados. Y gracias por eso, Jesús, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, para que nosotros podamos tener vida, una vida eterna, Señor, en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos todos nosotros en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Nuevamente sean todos bienvenidos, los que están aquí presentes y también en la transmisión. Simplemente quiero decirles algo para los que están aquí presentes. Aquí hay un poco de agua, si desean pueden agarrar un vaso y pueden servirse, ¿no? Es para todos ustedes. Creo que pueden agarrar simplemente sin ningún problema. Bueno, pero ahorita vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Qué libro hemos empezado ya? 2 semanas. ¿Qué libro estamos leyendo los domingos? Segunda de Corintios. Muy bien, muy bien. Segunda de Corintios. Así es que vayamos a abrir Segunda de Corintios. Bueno, la semana pasada pudimos aprender de que Dios permite que nosotros suframos. ¿Por qué razón? Una razón principal. ¿Cuál fue la razón principal que vemos en las Escrituras que Dios permite que nosotros suframos? ¿Para qué? Para consolarnos y con ese mismo consuelo que Dios nos ha dado, poder consolar a otros que de repente pueden pasar la misma situación o quizá otra, pero Dios que nos ha consolado del sufrimiento que hayamos podido pasar, Dios nos puede usar para ser de consuelo para otras personas. Y bueno, también para no confiar en nosotros mismos, sino poder totalmente depender de Dios. Entonces, lo que vamos a continuar en esta mañana es 2 Corintios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 12 al 24. 2 Corintios del versículo 12, capítulo 1, versículo 12 al versículo 24. ¿Alguna vez lo han leído esta parte de 2 Corintios? Esta que vamos a leer ahora, ¿alguna vez lo han leído? ¿Alguien lo ha leído? Sí, pocas personas, ¿no? Las que han leído. Quiero mencionarles de que de verdad cuando yo lo he leído no lo he entendido mucho. Es un poco, tenemos que hablar un poco de lo que ha estado pasando Pablo, qué es lo que le ha estado pasando para que haya escrito todo lo que vamos a ver hoy día y también la siguiente semana. Pero espero de que con mi explicación puedan todos ustedes poder entender. Porque sí, realmente es un poco difícil entender lo que Pablo está tratando de querer decir en esta parte de 2 Corintios. Entonces no los quiero enredar más, así que vamos a leer. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
y mucho más con vosotros. Antes de poder leer nuevamente este versículo, quiero mencionarles que lo que Pablo va a mencionar en todos estos versículos que vamos a estar leyendo es su defensa. Había ciertas acusaciones a Pablo. Ahorita vamos a ver qué clases de acusaciones. Y Pablo, por medio de esta carta, este capítulo, él va a defenderse, va a explicar, ¿no?, la situación, qué era lo que había acontecido, ¿no? Y simplemente Pablo va a mostrar su defensa ante las acusaciones. Entonces, nuevamente leemos el versículo 12. Todos atentos, todos atentos. Dice, porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces Pablo dice, ustedes han visto mi conducta, ustedes me conocen, dice Pablo, saben cómo me he comportado con ustedes, con los del mundo y principalmente con ustedes, con la iglesia de Corinto. Pablo dice, yo me he conducido de una manera sincera con ustedes, una vida verdadera, con sencillez y sincera, una vida transparente, es la que Pablo ha tenido delante de los corintios. Y eso es lo que está diciendo aquí en este versículo 12. Pablo se ha conducido en el mundo y también con los corintios una vida, una conducta verdadera, sincera, sin hipocresía, sin esconder nada. Pablo ha tenido una vida verdadera delante de los ojos de los hombres, ante los corintios. Pablo ha vivido una vida sincera, verdadera, y es lo que nos dice en este versículo 12. Y él menciona que, por lo tanto, su conciencia, porque en otra traducción nos puede dar más claridad en cuanto a este versículo, de que su conciencia está limpia, de que él no tiene nada de qué temer frente a las acusaciones que le están haciendo. Ahorita vamos a ver qué tipo de acusación, qué era lo que había pasado, pero Pablo está recalcando que él está limpia, su conciencia, porque su comportamiento es sincero, es verdadero, y que él no se ha conducido delante de la gente de una manera carnal, con sabiduría humana, él menciona, ¿no? De una manera carnal. No, sino que Pablo se ha conducido de una manera verdadera, sincera, sencilla. Y por tal motivo su conciencia está limpia, la conciencia de Pablo. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un sentimiento moral interno que nos indica qué está bien o qué está mal, ¿sí? La conciencia es un sentimiento moral interno que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, si van al mercado, ¿no?, y están en la tienda de frutas, en la parte de fruta, y les da ganas, ¿no?, de agarrar una manzana, ¿no?, y no tienen ni siquiera la intención de pagarlo, simplemente se lo esconden en su bolso, ¿no? Una manzana, ¿no? No vale mucho. Pero cuando te estás yendo, tu conciencia te dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué agarraste eso? ¿Por qué no lo pagaste? Tu conciencia te acusa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Nuestra conciencia nos acusa, y así en distintas cosas que nosotros hayamos hecho o dicho también, ¿no? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Nuestra conciencia empieza a traernos esas dos posturas, si es que estuvo bien o si es que estuvo mal.
Nuestra conciencia nos avisa si lo que hicimos o dijimos estuvo bien o estuvo mal. Entonces, Pablo dice aquí en este versículo que su conciencia está limpia. ¿Por qué motivo? Porque él se ha conducido delante de los corintios de una manera verdadera, sincera, sin esconder nada, sin hipocresía. Entonces vamos a continuar con el versículo 13. El versículo 13 leemos, dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Entonces Pablo dice, yo les he escrito, les he mandado cartas, y quiero decirles esto, ¿no? De que las cosas que yo les escribí, esas son, lo que ustedes entienden, eso es. No hay algo que tienes que sacar algo del contexto, que tienes que encontrarle una interpretación, no. Pablo dice, lo que han leído, eso es. Lo que entiendes, eso es. No hay nada subliminal en ese mensaje. No hay nada que tienes que buscarle alguna interpretación, no. Lo que has leído, eso es. Lo que entiendes, eso es. Y Pablo dice, y espero que hasta el fin las puedas entender, ¿no? Vamos a ver más adelante que Pablo, frente a la defensa que va a poner, él pone a Dios de testigo. Él va a poner a Dios de testigo. Y al decir que espero que lo que yo les he escrito, ustedes lo puedan entender, lo han leído y lo pueden entender, porque lo que quiero decir está ahí. No tienes que buscar algún mensaje oculto ni nada de eso. Lo que has leído, eso es. Y Pablo dice, y espero que hasta el fin, cuando Cristo venga, simplemente van a ver que eso era lo que quise dar a entender. Versículo 14. Versículo 14. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Entonces Pablo inició estos versículos diciendo, porque nuestra gloria es esta, y dijo que su conciencia está limpia, que él se ha conducido de una manera verdadera delante del mundo y delante de la iglesia de Corinto. Y ahora en este versículo 14, él dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Entonces Pablo está diciendo aquí que la gloria de la que él está hablando es que para Pablo la iglesia de Corinto era algo que realmente le traía gozo, le traía orgullo, en cierta manera, no el orgullo malo que nosotros conocemos, no la soberbia, sino esta gloria que Pablo está diciendo es de que realmente los corintios se han convertido de su mala vida, de su inmundicia, de su inmoralidad, de sus pecados, de su idolatría. Y Pablo puede decir, ustedes son nuestra gloria, ¿no? Porque ustedes se han convertido. Y Pablo reconoce, y nos vamos a ver en el cielo, ¿no? Con Cristo, reunidos juntamente con Él. Esa es nuestra gloria. Y también de los corintios, ha sido de gran bendición que Pablo haya ido a ellos, ¿no? y poder llevarles el evangelio. Entonces, de ambos lados hay bendición, tanto para Pablo, que los corintios se convirtieron, y también para los corintios que pudieron escuchar el mensaje de Pablo, ¿no? El evangelio de Jesucristo. Entonces, de ambos lados hay bendición. Para ambos hay bendición. Y eso es lo que está Pablo reconociendo en este versículo 14. Versículo 15. Avancemos. Dice,
Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Entonces, Pablo dice, con esta confianza que hemos tenido junto con ustedes, quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Quiero leer el versículo 16 para poder entender un poquito más. Y vosotros, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Entonces, hemos leído el versículo 15 y 16. ¿Qué está diciendo Pablo acá en estos versículos? Él está diciendo que cuando ha estado en Éfeso, él quiere ir a Corinto. De Éfeso quiere pasar a Corinto, a este lugar, a esta ciudad que ya hemos hablado desde la primera clase. Él quiere pasar a Corinto, luego de Corinto quiere ir a Macedonia, y de Macedonia, que es la parte norte, podríamos decir así, de Grecia, quiere regresar nuevamente a Corinto. Y Pablo lo menciona como quiere por segunda vez bendecir nuevamente a los corintios y poder estar enseñándoles la palabra, ¿no?, a los corintios. Entonces, esta es la idea. Pablo ha estado en Éfeso, quiere venir a Corinto, de Corinto quiere ir a Macedonia, y antes de ir a Judea, quiere nuevamente volver a Corinto por segunda vez. Quiere volver a Corinto y de esa manera bendecir nuevamente a los corintios y poder enseñarles las escrituras, el reino de Dios. Entonces, quiero que vayamos un momento a 1 Corintios 16, una página atrás nada más, versículo 5. 1 Corintios capítulo 16, versículo 5, una página atrás nada más, dice esto. Pablo dice esto: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. 1 Corintios 16, versículo 5. Prácticamente Pablo había hecho una promesa. Había dicho que él, antes de ir a Macedonia, o bueno, después que vaya a Macedonia, quiere volver nuevamente a Corinto por segunda vez. Y esa es la promesa que Pablo ha hecho. De Macedonia quiere volver a Corinto por segunda vez y quiere bendecirlos a los corintios de esa manera y poder enseñarles la palabra. Entonces, esa es la promesa que Pablo ha hecho. Eso es lo que Pablo ha dicho. Y realmente Pablo tenía el deseo, tenía el corazón de ir a los corintios, de poder estar con ellos y poder enseñarles la palabra y poder ser bendecido el uno con el otro, ¿no? Tanto Pablo como los corintios, ser bendecidos. Pero aquí está el problema. Aquí está el problema en del que vamos a hablar ahorita. Entonces, es aquí cuando aparecen los detractores, los enemigos de Pablo. Pablo había dicho que después de Macedonia quería regresar a Corinto. Y vamos a ver que no vuelve a Corinto. No vuelve. Pero más adelante vamos a ver la respuesta, cuál es la razón por la cual Pablo no vuelve a Corinto por segunda vez. Ya que él había dicho que después de Macedonia volvería a Corinto. Entonces, los detractores, los enemigos de Pablo, ¿a qué empiezan a acusar a Pablo? ¿De qué cosa? De inmaduro, de mentiroso, de cobarde, de doble cara, de voluble, inconstante. De todo eso empezaron a acusar a Pablo. ¿Por qué motivo? Porque Pablo les había dicho que él iba a volver a Corinto, pero al final no lo hizo.
al final no lo hizo. Entonces, frente a estas acusaciones que Pablo ha tenido de parte de sus enemigos, de parte de sus detractores, es que Pablo va a explicar la situación. Es que Pablo va a mostrar que realmente él ha sido verdadero con todo lo que ha dicho y con todo lo que va a tener que decir. Entonces, por esa razón es que al inicio hemos visto que Pablo dice, nuestra conciencia está limpia, nuestra conducta ha sido verdadera, ha sido sencilla, ha sido sincera. Y si yo les escribí algo, eso es lo que dice. No tienen que buscar otro significado. Eso es lo que yo he tratado de querer decirles. Eso es lo que yo quise decirles. Entonces Pablo había dicho que él iba a volver, pero no volvió. Y ahí empezaron las acusaciones. ¿Cuáles eran las acusaciones? Inconstante, inmaduro, mentiroso, cobarde, doble cara y todo lo que puede haber en cuanto a no haber cumplido con su palabra. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en estos versículos es la defensa de Pablo frente a estas acusaciones. ¿Sí me están entendiendo, no? ¿Sí me están entendiendo? ¿No los estoy confundiendo? Ya. Entonces vamos a ver la defensa de Pablo. Y es por esa razón que he puesto en el título de esta mañana, defendiéndome con la verdad. Defendiéndome con la verdad. Y es lo que Pablo va a hacer. Se va a defender frente a las acusaciones que está teniendo. Vamos a leer versículo 15, 16 y 17 nuevamente, ¿ya? Para tenerlo un poquito más claro, dice. Y aún, perdón, me distraje. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia. Después de Macedonia, poder volver a Corinto. Y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia, venir otra vez a vosotros, por segunda vez. Y ser encaminados por vosotros a Judea. Entonces, Pablo quería bendecir a los corintios, pero a la vez con su venida, él quería recibir bendición por parte de los corintios para que de esa manera pueda ir a Judea, ¿no? Y el versículo 17 dice, así que al proponerme esto, de querer volver a ustedes, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Voy a leerlo en una versión, la Nueva Traducción Viviente. Es un poquito más claro este versículo 17. Dice esto. Se preguntarán, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad es no? Eso es lo que dice el versículo 17 en la versión viviente, nueva versión viviente, ¿no? Que es más entendible. Y nuevamente se los leo. Dice, se preguntarán por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad es no? Entonces, Pablo, al haber dicho que él iba a volver a Corinto, después de Macedonia, él fue sincero, él tenía el deseo. Pablo realmente quería volver a Corinto y bendecirlos nuevamente a los corintios. Él quería volver. Él no dijo un sí voy para dar a entender que era un no. Él no dijo sí voy y quería que piensen que, o quería decir que sí, pero para dar a entender un no. Ahorita les doy un ejemplo para que podamos entender esto.
¿Cuántas personas dicen sí cuando en realidad lo que quieren decir es un no? Mi esposa, muchas veces le pregunto, ¿estás molesta conmigo? No, no, dice, cuando en realidad es un sí. O muchas personas del mundo, de repente tú las has invitado a la iglesia, ¿no? Oye, este domingo tenemos reunión, ¿no? A las 10 de la mañana, ¿estás invitado, no? Sí voy, ahí voy a estar sentadito, ¿no? Delante tuyo todavía me voy a sentar. Y llega el día y la hora y no vino. Entonces, y no vino. ¿Cuántas personas dicen sí cuando realmente es un no? Y prácticamente lo que está diciendo aquí Pablo, él dijo que volvería, que vendría a Corinto y fue sincero, tuvo toda la intención de ir, pero no fue. Entonces, Pablo está diciendo, yo no soy como la gente carnal del mundo que dicen sí para dar a entender un no. Yo no soy así, dice Pablo. Fui sincero al decirles, yo escribí que iría a ustedes y eso fue lo que traté de decirles. Fue un sí. Yo quería ir a ustedes. Pablo está diciendo, yo fui sincero, no como la gente del mundo que dice sí y que en realidad no, es un no. O al revés también, ¿no? Dicen no y al final es sí. Entonces, primeramente lo que vemos aquí es que Pablo está siendo verdadero. Yo dije que sí iría. Vamos a ver más adelante, no se preocupen, la respuesta por la cual Pablo no llegó a ir a Corinto. Pero no fue una mentira de Pablo. Él dijo que sí quería ir y tuvo toda la intención, pero simplemente no se logró, ¿no? Versículo 18. Versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces, versículo 18 nuevamente. Se dan cuenta que estaba un poco difícil, ¿no? Un poco difícil de entender, pero aquí estamos aprendiendo poco a poco. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Entonces Pablo pone a Dios, Él es fiel. ¿Qué quiere decir que es fiel? Lo que ha dicho Dios que va a hacer, como Él es fiel, ¿qué va a suceder? Lo va a hacer, lo va a cumplir, Él es fiel. Y Pablo menciona a Dios, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo dice, como yo soy embajador, mensajero de parte de Dios, y como Él es verdadero, por lo tanto yo como su mensajero también quiero ser verdadero con usted, dice Pablo. Como Dios es verdadero, y yo como su mensajero también quiero ser igual que Dios, verdadero, sincero. Es lo que está tratando de querer decir aquí Pablo, ¿no? En el versículo 19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces Pablo dice, y Jesucristo, el Hijo de Dios, Él ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, por su equipo, ¿no? de trabajo, Silvano y Timoteo, sus acompañantes en este viaje misionero que tuvo en Corinto, ¿no? Pablo no estuvo solo, sino que estuvo siendo acompañado por Silvano y Timoteo, sus compañeros, ¿no? Ha sido predicado Jesucristo. Y dice aquí en el versículo 19 que en Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él.
Versículo 20 para explicar esta partecita. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo dice, todas las promesas que Dios ha hecho, todas las promesas que Dios ha dado, han sido cumplidas en Jesucristo. Todas las promesas que Dios habló han sido cumplidas en su Hijo Jesucristo. Y al haberlas cumplido, son de provecho para nosotros. ¿Por qué motivo? Porque podemos confiar en Dios, que Él es veraz, que Él cumple sus promesas, que Él es fiel. Entonces, alguien dijo esto, ¿no? Alguien dijo esto para poder entender un poquito. Dios ha hablado, Dios ha dado la promesa, Jesús lo cumple, Jesús lo ha cumplido, ha llenado esas promesas y la iglesia dice amén. Vuelvo a repetir, Dios ha hablado, Él ha dado las promesas, se cumplieron en Jesucristo y la iglesia dice amén. Amén, así sea. Entonces, estamos viendo mucho esto de sí y no. Lo que Pablo está queriendo decir es que Él no es como alguien del mundo, ¿no? Él no dice un sí para dar a entender un no. Él no es así. Miren, Dios, Él es fiel. Ha cumplido sus promesas en Jesucristo. Y esto es de provecho para la iglesia, dice Pablo. Realmente Jesús lo ha cumplido. Jesús es, el sí es como dar a entender que todas las promesas que han sido cumplidas nos hace confiar a nosotros en Él. O sea, nos da confianza de que podemos confiar en Él. Que es provechoso para nosotros que Jesús haya cumplido las profecías, las promesas que Dios había hecho. Es provechoso para nosotros porque podemos confiar en Él. Y creo que podemos decir, como iglesia, ¿qué cosa podemos decir? Amén, amén. Podemos confiar en Dios, de que Él cumple sus promesas, de que Él es fiel. Versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, dice, el que nos ungió es Dios. Versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice, Dios, Él nos confirma, dice, con vosotros, en Cristo. Dice, Dios nos ha ungido, Él también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Primeramente, ungir. Tres cosas vamos a ver acá, ¿ya? Ungir, sellar y nos ha dado las, ¿qué dice aquí? Las arras del Espíritu, ¿no? Tres cosas, ungir, sellar y nos ha dado las arras del Espíritu. El ungir, en el Antiguo Testamento vemos que a tres tipos de personas se les ungía, ¿no? A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Se les hacía un ungimiento, normalmente se les derramaba aceite en las cabezas, ¿no? Eso es ungir. Se les ungía a los reyes, sacerdotes y profetas. Era a este tipo de personas que se les ungía. Y Pablo está diciendo que Dios nos ha ungido a nosotros. Siempre cuando normalmente vemos que se menciona la palabra aceite, es una representación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios, con lo que Dios nos ha ungido a nosotros como sus
sus hijos, ¿con qué nos ha ungido Dios? Con el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha ungido con el Espíritu Santo. La Biblia dice que ya nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que tiene el significado de la palabra que nos dice aquí la Biblia, que hemos sido sellados también, ¿no? Que es la segunda palabra que vemos en este versículo 22. Que hemos sido sellados por Dios. Entonces, antiguamente, en el Antiguo Testamento, la manera de un sello era con un anillo. Con un anillo. Daba un sello, ¿no? El anillo del rey, podríamos decirlo así. Daba el sello, ¿no? ¡Plac! Una estampa. ¿Y qué quería decir eso? Que esta carta o este papel estaba siendo sellado por el mismo rey, por lo tanto pertenecía al rey. Entonces, al mostrar Pablo que nosotros hemos sido sellados por Dios, está diciendo que nuestra vida le pertenece a Dios. Hemos sido sellados por Él. Dios ha puesto su estampa en nosotros, ¿no? ¡Plac! En nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir? Que tu vida ya no te pertenece a ti. Tú ya no eres dueño de tu vida, sino que le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y esa es la idea que Pablo está diciendo, que hemos sido sellados. Y también nuevamente hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, ¿no? Y la tercera palabra que vemos en este versículo 22 es arras del Espíritu. Las arras, que se traduce como garantía. Garantía. Un ejemplo que les puedo dar es cuando de repente quieres sacar un préstamo, ¿no? Y de repente tú no tienes un historial bancario, ¿no? Yo no sé mucho de esto, ¿ya? Pero es un ejemplo muy preciso, ¿no? Cuando quieres sacar un préstamo y todo eso, pero tú no tienes un historial bancario y entonces conoces a alguien que sí lo tiene y le pides, ¿no? Este favor, esta ayuda, ¿no? Oye, tú que tienes este historial, ¿no? ¿Crees que pueda ser mi aval, mi garante? Y esta persona, ya está bien, ¿no? Entonces, esta persona, la del medio, ¿no? Va a ser tu garante, ¿no? Entonces, el banco va a prestarte el dinero porque tienes un aval, ¿no? Que sí tiene historial cumplido, ¿no? Y todo eso. Entonces, ese garante tiene la responsabilidad de que si tú no llegaste a pagar la deuda, ¿quién lo va a tener que hacer? El aval, ¿no? El garante, ¿no? Entonces, dice este versículo que nuestro aval o nuestro garante, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Que todo lo que Dios ha prometido, la vida eterna, las promesas que Él te ha dado, tenemos nuestro garante de que así va a ser. Tenemos el Espíritu Santo, que Dios va a cumplir con lo que ha dicho, con lo que ha prometido. Tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro aval, ¿no? Nuestro garante. Es nuestra garantía. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Dios mismo nos ha dado su Espíritu Santo para la tercera persona de la Trinidad como aval, ¿no? De que todo lo que Dios ha prometido lo va a hacer, lo va a cumplir el Espíritu Santo. Entonces, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y de esa manera mostrar que nuestra vida le pertenece a Dios. Y es nuestro garante, ¿no? De que todo lo que Dios ha dicho, así va a ser. Así va a suceder. Ese es nuestro Dios, ¿no? Podemos confiar en Él.
tenemos todas las de ganar. Podemos confiar en Dios totalmente, ¿no? Y dice el versículo 23, ya como Pablo dando defensa a las acusaciones. ¿Cuáles eran las acusaciones? Mentiroso, inconstante, voluble, doble cara, ¿no? Inmaduro, mentiroso, cobarde, ¿no? Dice, versículo 23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aquí está la respuesta de Pablo. ¿Por qué no llegó a ir a Corinto? ¿Por qué no volvió de Macedonia a Corinto? ¿Qué dice? Mas yo invoco a Dios por testigo. Ahorita vemos este tema sobre mi alma. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Esta palabra indulgente se traduce también como cauteloso. Como cauteloso. Entonces Pablo, por ser cauteloso, no fue a Corinto. Entonces, aquí está la explicación. ¿Por qué Pablo no fue a Corinto? Ya que él había dicho, ya que él tenía la intención, el deseo de ir. Aquí está la respuesta. Por cauteloso, por consideración. Es que Pablo no fue a Corinto. Pablo escuchó las noticias de los corintios, que no eran nada buenas. Y al parecer Pablo tuvo una molestia, ¿no? Una incomodidad por parte de los corintios, ¿no? Al escuchar malas noticias de ellos. Y esa fue la razón por la cual Pablo decidió no ir. Porque no quiso ir molesto. Y vamos a ver también en el siguiente capítulo, va a explicar, ¿no? De que él no quería disciplinarlos, ¿no? No quería ir para disciplinarlos, para corregirles. Entonces, Pablo, por consideración, no llegó a ir a Corinto. Esa fue la razón. Porque no quería ir a Corinto por las malas noticias que había escuchado de ellos y tener que ir a disciplinarlos, corregirles y llamarles la atención y todo eso, ¿no? En vez de eso, lo que hace es mandar una carta. Y ahí los corrige, ¿no? Se llama la carta severa, lo llaman, ¿no? Que es la que no tenemos. Esa es la razón por la cual Pablo no llegó a ir a Corinto, ¿no? Por consideración a ellos. Si hubiera ido con todo el peso, ¿no? de la molestia, ¿no? Y encararles, ¿no? Solo mandó una carta, ¿no? No quiso ir de esa manera a Corinto, por consideración. Entonces esa es la respuesta. Esa es la respuesta a lo que Pablo se defiende, ¿no? Si yo no fui, no fue porque no sea cobarde o porque fuera cobarde o inconstante, no. Esta ha sido la razón. Por consideración, por cautela, es que decidí no ir, ¿no? Entonces aquí Pablo hace algo interesante, algo interesante. Dice en el versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Pablo dice, yo les he sido sincero en todo lo que les he dicho y cómo he andado delante de ustedes. Y es más, ¿no? Invoco a Dios como testigo. Dios es mi testigo, dice Pablo, ¿no? Y prácticamente Pablo está haciendo un juramento de usar a Dios, ¿no? Está haciendo un juramento, Pablo. Y quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5.
qué es lo que enseñó Jesús, ¿no? Acerca del juramento. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ¿qué dice? 5 versículos. 33 al 37 vamos a leer. Mateo 5, 33 al 37. Dice, además, Mateo 5, 33, 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Entonces, acuérdense que cuando Jesús estaba en la tierra, ¿no? Había fariseos, ¿no? Los extremistas, ¿no? Los que malinterpretaban las escrituras. Entonces, ¿cuál era la mala interpretación en cuanto a los juramentos de los fariseos? ¿Cuál era su mala interpretación? Ellos decían, los fariseos decían, si uno jura sin mencionar a Dios, no había problema en que si cumplías o no tu juramento. Ellos decían, nuevamente repito, ellos decían, si tú juras sin hacer mención de Dios, como que tu juramento no tiene validez, ¿no? Si no lo cumples, no hay problema. ¿Por qué? Porque no usaste el nombre de Dios. No mencionaste a Dios. Por lo tanto, el juramento que hiciste no tiene validez, ¿no? O sea, si lo cumples o no, no hay problema. Eso es lo que dicen los fariseos. Y Jesús está diciendo aquí, en estos versículos que acabamos de leer, dice, ¿no? Jesús dice, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, primeramente porque si juras por el cielo, déjame decirte que es el trono de Dios. Si juras por la tierra, es el estrado de sus pies. Entonces, Jesús está diciendo que cuando tú haces un juramento, estás haciendo a Dios partícipe. Y es bíblico realmente que uno jure por Dios. Es bíblico. Y lo que Jesús está diciendo, mira, si tú juras por el cielo, déjame decirte que ese es el estrado de Dios. Por lo tanto, tu juramento contiene a Dios, tu juramento. Y Jesús le dice a los fariseos, miren, no es que tu juramento no tenga validez, sino que estás haciendo partícipe a Dios de tu juramento. Por lo tanto, tienes que cumplir con el juramento que hiciste, ¿no? Claro, Jesús en estos versículos, Él lo que enseña es que nuestra manera de hablar, lo que hablemos, que no tenga necesidad de que haya un juramento, ¿no? Sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Está diciendo Jesús que tu palabra sea fiable, ¿no? Sea confiable. Que lo que tú digas, voy a venir el miércoles a las 7:45, voy a venir a la iglesia, que lo cumplas, ¿no? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que la manera de tu hablar no tengas la necesidad de usar algún juramento. Eso es lo que está mencionando Jesús aquí, ¿no? Que lo que hablemos no haya una necesidad de algún juramento, ¿no? Porque eso es normal en el mundo, ¿no? Que te dicen algo y tú preguntas, ¿me lo juras, no? Porque no le crees, ¿no? Me lo juras, te lo juro, ¿no? Por mi mamacita, ¿no? Te lo juro. Y supuestamente ese te lo juro da un peso, una validez a su palabra, ¿no?
Pero Jesús dice que nuestro sí sea así, sin necesidad de decir un juramento. Quiero que vayamos también Deuteronomio capítulo 23, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 23, vamos a leer versículo 21 al 23, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Antiguo Testamento. Deuteronomio 23, del versículo 21 al 23. Miren lo que dice. Dice: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Muy claro, muy claro. Dice, cuando haces algún voto a Dios, alguna promesa, dice, busca cumplirlo, ¿no? Si has hecho una promesa, busca cumplirlo realmente. Porque al final, Dios lo va a demandar de ti, pues. Si alguna vez tuviste un accidente, ¿no? O algo te pasó, algo feo, y de repente tú dijiste, Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a entregar mi vida. Dios, si tú me sacas, me libras de esto, yo te voy a entregar mi vida, ¿no? Y al final salió libre y entregó su vida. Dice Dios, Él va a demandar esto, ¿no? Va a pedir cuentas de esto. Dice, mas cuando te abstengas de prometer, si no haces ninguna promesa, dice la Biblia, eso no es pecado, ¿no? El que tú no hagas promesas, eso no va a contar como pecado. Entonces, abstengámonos de prometer, ¿no? Si sabemos cómo somos, si sabemos que a veces decimos sí, y a la final no lo cumplimos, mejor no hagamos promesas, ¿no? Porque no va a ser contado como pecado, dice. Versículo 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, ¿no? Entonces, lo que dijiste, trata de cumplirlo, ¿no? Realmente tratemos de cumplir con lo que hemos dicho, ¿no? Eso es lo que dice este versículo. También vayamos a Santiago, ya en el Nuevo Testamento, casi finalizando la Biblia. Santiago capítulo 5, 5:12. Santiago 5:12, casi finalizando la Biblia. Santiago 5:12 dice esto. Santiago 5:12 dice esto. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces Santiago nuevamente diciendo, ¿no?, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que hable sin necesidad de usar algún juramento, ¿no? No hagamos eso, dice. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea. Y un último versículo fuera de Corintios es Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 5 también, capítulo 5, versículo 4 y 5. Eclesiastés en el Antiguo Testamento después de Proverbios. Eclesiastés 5, versículo 4 y 5. Dice esto. Ya, está marcado. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes, perdón. Mejor es que no prometas. No, dije 4 y 5, ¿no? Ya, me equivoqué. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los
insensatos, cumple lo que prometes. Y acá dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Claro, totalmente claro, claro como el agua, ¿no? Dice, cuando Dios hace promesa, ¿qué dice? Cumple. No tardes en cumplirla, cúmplelo. Porque Él no se complace en los insensatos, en los necios, mentirosos. Cumple con lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas, no cumplas. Eso es lo que dice este versículo. Entonces, es claro, totalmente claro. Cuando nos comprometemos a hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo, ¿no? Tratar de hacerlo de verdad. Tener toda la intención de hacerlo. No, no hay que mentir. Le digo sí para zafarme, ¿no? Para zafármelo este pata, ¿no? No, hay que cumplir, hay que ser sinceros con nuestras palabras, ¿no? Y claro, puede haber excepciones, ¿no? Puede haber excepciones, por ejemplo, dijiste que ibas a ir, pero te enfermas. Entonces, esa es una buena excepción, ¿no? O también lo que a Pablo le sucedió. Él quería ir. Fue sincero al decir que quería ir. ¿Pero qué le pasó? Por consideración a ellos. No, mejor no voy. Voy a ir con todo el peso delante de ustedes, ¿no? Y por consideración Pablo no llegó a ir, ¿no? Seamos nosotros sinceros en nuestras palabras. No seamos ligeros al hablar tampoco, ¿no? Porque pasa esto, ¿no? De que cuando tú ves a una persona después de tiempo y se encuentran, ¿no? ¡Ah! El abrazo, el típico abrazo de las mujeres, ¡ah! Que gritan, que se abrazan. Y cuando se van a ir, ya hablaron un ratito y dicen, ¿cuándo almorzamos? Ya hay que quedar, ¿no? Y al final nunca quedan, ¿no? en reunirse nuevamente. Y eso quedó realmente en nada. O sea, lo que dijeron que se iban a encontrar, al final fueron ligeros en su palabra, ¿no? Y eso es común, ¿no? Entre muchos de nosotros, ¿no? Y no seamos ligeros, pues. Seamos sinceros con lo que sale de nuestras bocas, ¿no? Nuestras palabras. Entonces, para terminar, es una pregunta más, ¿no? ¿Cómo actuar frente a las acusaciones? ¿Cómo actuar? A Pablo lo acusaron, sus enemigos, sus detractores. ¿Y cuál fue su defensa? Con la verdad. Y acá hay unos puntitos que yo he apuntado. Entonces, ¿cómo actuar frente a las acusaciones? Si a ti alguna vez te han acusado de algo y tú estás limpio tu conciencia, estás limpio de todo cargo. ¿Cómo actuar frente a las acusaciones? Dice, explicar los motivos, ¿no? Explicar lo sucedido. Pablo dio la cara, ¿no? Podríamos decirlo así. Él dijo, ¿no? Yo tuve la intención de ir. Sí, yo dije que sí. Y ese fue mi deseo, ¿no? Yo quise ir a vosotros. No es que sea mentiroso, no es que sea cobarde, no es que sea inconstante. Quise ir. Explicar lo sucedido, ¿no? Y Pablo lo explicó, ¿no? Por consideración a ellos es que no fue. Otro es con la verdad, siendo sincero. Ser sincero. Reconocer, ¿no? Reconocer lo que uno dijo. Y hasta uno también puede reconocer sus errores también, ¿no? También, cómo actuar frente a las acusaciones. Pablo llegó a decir que Dios es mi testigo, ¿no? El Dios que es fiel, que es verdadero, que Él cumple con lo que dice. Pablo dice, Él es mi testigo. Entonces está diciendo, todo lo que yo he dicho es verdad. Y pongo a Dios, ¿no? Como testigo de esto, dice Pablo. Es la verdad.
Pablo dice, Dios conoce mi corazón. Y es verdad todo lo que les estoy diciendo, dice Pablo, ¿no? Es verdad todo lo que les he escrito. Es verdad. Y pone a Dios como testigo. Y también un punto último, y pueden haber más, pero un punto último que yo he puesto es cómo actuar frente a las acusaciones. Es la conducta que tenemos en nuestra vida, ¿no? Nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro ejemplo. Pablo realmente sí tenía una gran base, ¿no? Pablo, él había vivido con los corintios. ¿Cuánto tiempo? ¿A quién se acuerda? Le pongo 20. No importa. 1 año y 6 meses, ¿no? 18 meses estuvo Pablo con los corintios. 18 meses estuvo con ellos. Y los corintios realmente pudieron ver su conducta, pudieron ver su vida. Y eso era un gran respaldo para Pablo, ¿no? Frente a las acusaciones. Como diciéndoles Pablo, hermanos, ustedes me conocen, cómo yo he vivido delante de ustedes, ¿no? Mucho más con el mundo y mucho más con ustedes. He vivido con ustedes, ¿no? Y su testimonio tiene un gran peso, ¿no? Y eso es algo bueno también frente a las acusaciones que puedan haber, ¿no? O que podamos tener algún día. Entonces, como resumen así rapidito nomás para poder orar y terminar. Siempre explicar los motivos, las razones, dar la cara, ser sincero, verdadero, haber dicho toda la verdad, ¿no? Y bueno, Pablo llega al punto de decir, Dios es mi testigo, Él conoce mi corazón. De esa manera está limpia mi conciencia. Y lo último también que Pablo dice, o que nosotros ya podemos concluir de que su vida, su conducta dijo mucho, ¿no? Dice mucho, de que él ha andado con sinceridad delante de los corintios. Entonces, hemos terminado esta mañana. Espero que hayan podido aprender y sobre todo no seamos ligeros en nuestro hablar, ¿no? Lo que sale de nuestra boca hay que tratar de cumplirlo. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Puede haber un problema, alguna falla y todo eso. Pero seamos verdaderos en nuestro hablar, ¿no? Vamos a orar para terminar. ¿Nos ponemos de pie para orar y cantar una canción más? Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por esta mañana, por habernos reunido en este tiempo, poder escuchar tu palabra, poder aprender y conocer un poco más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mejorar, a crecer en ti, Señor. A veces hemos fallado a hermanos, a hermanas, a personas y queremos pedirte perdón y que nos ayudes a ser sinceros, Dios, con nuestras palabras. Y ayúdanos, Señor, te necesitamos. Vacíanos cada día más de nosotros y llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias por esta mañana. Queremos cantarte en este momento y exaltar tu santo nombre, Jesús. Todos nosotros oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.